Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Es un gusto poder estar contigo una vez más. Viernes de estudio. El día de hoy estaremos tocando 1 Corintios, capítulo 11. Sí, con la ayuda de Dios veremos todo este capítulo. Algunas partes controversiales. Déjale abajo un poquito volumen a esto. Algunas partes un tanto controversiales que tiene este capítulo. Pero esperemos poder sacar el máximo de esto que estudiaremos el día de hoy, ¿no? Así que tu Biblia en la mano, tu cuadernito de notas, tu marcador, lapicero, lo que necesites para poder ir tomando nota, marcando, subrayando y qué sé yo, poniendo tus comentarios también ahí a un costado de la Biblia o en tu cuadernito de notas. Depende cuál sea tu forma de estudiar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a encomendarnos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Siempre ha sido una dirección para nuestras vidas. En rebeldía muchas veces no seguimos esa dirección, pero tu palabra ha sido fiel al mostrarnos la dirección. Háblanos el día de hoy, Señor, y que nuestro corazón también ayúdanos a que se someta a la dirección, al camino que tú presentas en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 11. Estoy usando la Reina Valera 1960. Es la que estamos usando siempre en estos estudios. Es la que la mayoría tiene, ¿no? Primer verso va en relación, este verso 1 del capítulo 11 va en relación al capítulo anterior. La semana pasada tú recordarás el tema que tocábamos, donde Pablo llega y concluye: debemos sacrificar nuestras libertades por el beneficio de los otros. ¿Para qué? Para que los muchos se acerquen al Señor, ¿no? Entonces Pablo concluía con este pensamiento: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no? Entonces se ponía Pablo como un ejemplo. Verso 2, aquí empiezan ya los temas en sí que va a tocar este capítulo. Y el subtítulo acá es el atavío de las mujeres, ¿no? Hay una especie de conflicto que había ahí en Corinto en cuanto a la forma o la apariencia que tenían en este caso las mujeres de la iglesia de Corinto, ¿no? Y hay varias teorías para poder explicar esta sección, así que mencionaremos algo de todo eso, ¿no? Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces habían ciertas reglas a las que la iglesia de los Corintios había atendido bien, y Pablo dice: hey, hay mucho de lo que yo les he enseñado a lo cual ustedes están atendiendo. Seguramente el tema que va a tocar Pablo aquí en esto es algo a lo que algún grupo en la iglesia está obedeciendo, pero la iglesia sigue creciendo, llegan nuevas personas, llegan nuevas ideas y entonces aparecen nuevos conflictos, ¿no? Entonces, al parecer hay un grupo que está permaneciendo en las enseñanzas de Pablo en cuanto a este tema, ¿no? Vamos a ver cuál es este tema. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Y aquí hay un tema controversial en nuestras comunidades: la cabeza. ¿Qué quiere decir eso con la cabeza? Bueno, hay varios puntos de vista. Uno de los puntos de vista es en cuanto a autoridad: quién es el que tiene la autoridad sobre quién. Otro punto de vista es de dónde vienen todas las cosas, o sea, de dónde sale, de dónde emana. Esa es otra postura también en cuanto a esta idea. Pero al parecer, en el contexto que Pablo lo está usando, es un contexto de autoridad. Vamos a tratar de explicarlo más en el camino. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces Pablo parece que da una especie de orden administrativo, por decirlo así, en cuanto a esta relación humanidad, Dios y Jesucristo. Uno de los conflictos que se topa uno con este punto es de que si se trata de autoridad,
entonces diríamos que Dios tiene mayor autoridad que Jesucristo, por la afirmación que está diciéndose aquí, Dios la cabeza de Cristo. Y ahí es donde hay algunos de los conflictos. Bueno, son iguales, son el mismo Dios, o hay alguna diferencia. Pero hay un concepto que encierra todo este pensamiento. Vamos a dar ya el concepto en sí para que nos ayude a la interpretación que continuemos. Es esta idea de que somos iguales, tenemos los mismos valores, capacidades, qué sé yo. Somos iguales, pero en cuanto a cierto servicio, en cuanto a cierta situación, hay sumisión. En este caso, Jesucristo, por ejemplo, Él dijo: las cosas que digo no las hablo por mí, sino que son las palabras que el Padre me ha dado, ¿no? Entonces hay una especie de sumisión. Pero a la misma vez Jesucristo decía: el Padre y yo uno somos. Existe entonces en la Trinidad esta unidad, esta armonía, esta donde no hay jerarquías, pero a la misma vez en algunas funciones hay una especie de sometimiento de uno a otro. Entonces ahí es donde Pablo está llevando el concepto para la vida de la iglesia. Dice el verso 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿no? Entonces aquí hay una especie de situación cultural también. Entonces uno de los temas culturales para el estudio de la escritura, temas culturales, ¿no? De qué manera se podía hacer, de qué manera no se podía hacer. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Entonces diríamos, la instrucción que se tiene es de que en cuanto a la oración y en cuanto a la profetizar, esta idea de enseñar, de predicar con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Entonces para el hombre había una regla. En el tiempo de Pablo se estaba iniciando un movimiento entre el judaísmo, donde se tapaban con algún velo los hombres o se ponían el gorrito, se me escapó el nombre ahorita, cómo se llama, ¿no? Al parecer, de acuerdo al comentario que leía, como que había una especie de inicio de unas nuevas prácticas, y entonces a Pablo pudiera estar aludiendo a eso para que la iglesia no se viera semejante al judaísmo. Pudiera ser, esa es una de las teorías. Por eso les digo que este texto tiene muchos puntos de vista, muchas teorías, pero vamos a sacar algunos puntos básicos que nos van a ayudar a nosotros para poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿no? Porque de pronto no vamos a estar de acuerdo con todo lo que podamos comentar acá. Entonces, la regla, pudiéramos decirla así, 4 y 5, la regla es de que el hombre puede hacerlo sin taparse la cabeza, pero la mujer tendría que taparse la cabeza, porque si no se tapa la cabeza es como que si se hubiese rapado, dice Pablo, ¿no? Y entonces dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra, ¿no? Entonces estamos hablando de un asunto de afrenta o de honra. Pudiéramos decir que en este contexto que Pablo lo está diciendo, pudiéramos decir de que hay una deshonra hacia el hombre si ella está orando o está profetizando con la cabeza descubierta. Hay varias razones. Algunos dicen de que la idea de la cabeza cubierta está anunciando de que está casada, de que esta es una de estas señas públicas de que es una mujer que está casada. Otra de las posibles razones es de que en Corinto algunas de las mujeres que eran sacerdotisas de los templos paganos se rapaban la cabeza. Entonces por ahí está otra explicación. Pudiera ser esa la razón por la cual Pablo le está diciendo a las mujeres de que una, no se rapen, y otra es de que se cubran la cabeza, ¿no? Dice el verso 7: el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, ¿no? Y aquí Pablo no está diciendo de que la mujer no es imagen de Dios, porque estaría contradiciendo lo que está diciendo Génesis en cuanto a la creación del ser humano. Pero Pablo está
diciendo de que la mujer es la gloria del varón, ¿no? Así como el hombre es la gloria de Dios. ¿Cuál es la idea de la gloria? Tú recordarás allá en Éxodo cuando Moisés le dice a Dios que quiere ver su gloria, dice muéstrame tu gloria, y Dios le dice que le va a mostrar algo, no en totalidad, pero le va a mostrar algo, y le hace meterse en la grieta de una roca. Y entonces Dios le iba a decir a Moisés cuándo podía ver, pero no tenía que ver antes de la señal, ¿no? Entonces igual Moisés obedece, se mete a la grieta de la roca, va pasando Dios con toda su gloria, y algo que hace referente Dios en cuanto a su gloria es su carácter en relación con la humanidad. Y está diciéndole al pueblo, bueno, le está diciendo a Moisés, pero es para todo el pueblo, ¿no? Grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Entonces está hablando de su carácter en relación con la humanidad. Entonces, en este sentido podemos entender también que a qué se refiere con la gloria. Estamos hablando de la reputación de la persona. Entonces, Pablo estaría diciendo que el hombre va a representar o va a poner en alto la reputación de Dios, y a la mujer va a poner en alto la reputación del hombre, en este caso de su esposo. Entonces aquí estamos tocando ya temas de relación marital, prácticas públicas y prácticas en la iglesia. Este es un momento de adoración pública. Este no es un momento de adoración en la casa. No, este es un momento de adoración público, porque está hablando de profetizar o de orar, ¿no? En frente de muchas personas. Todos esos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Verso 8 dice: el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y entonces da una especie de orden en el momento de la creación, por lo cual dice el verso 10: la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí Pablo nos está dando otra pista, ¿no? Por lo cual, dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces el tema que pudiéramos decir que se está tocando en este aspecto es un asunto de autoridad. ¿Está o no está bajo autoridad esta persona? Entonces el tema es, se están haciendo prácticas donde no se está honrando la posición tanto del uno como del otro, ¿no? Pudiéramos decir de que si la regla es como un ejemplo, ¿no? Si el punto es cubrirse la cabeza como símbolo de estar casada, entonces al descubrirse la cabeza, ¿qué es lo que está comunicando esta mujer? No estoy casada, pero en realidad sí está casada. Entonces ese es el conflicto que está habiendo hasta donde se logra entender aquí, ¿no? Por eso está hablando del tema de autoridad, ¿no? Cuando dice por causa de los ángeles, ese es otro punto bien oscuro. En sí, toda esta sección es un tema bien oscuro en la escritura, donde hay mucha división. Y acá también en cuanto a, dice que se debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, ¿no? Una de las ideas que había en el judaísmo es de que en el momento de la reunión, cuando la congregación se une para el momento de adoración a Dios, bueno, también había presencia de seres celestiales, había presencia de ángeles que están en medio de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, al parecer es lo que Pablo está diciendo. En el momento de la adoración, no solamente se está dando un testimonio equívoco a todos, sino que también a estos seres celestiales que pudieran estar en medio del momento de adoración. Por eso va apuntando hacia el punto de adoración como congregación. Verso 11 dice: pero en el Señor, y aquí es donde está este otro punto, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, ¿no? Y entonces Pablo aquí da, entre todo su argumento, está hablando de una igualdad que existe también entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces este asunto de señal de autoridad, este asunto de
de dar honra, este asunto de ser la gloria el uno del otro, está apuntando hacia lo que decíamos al principio. Esta sumisión que debe existir entre iguales, ¿no? O sea que debe ser la iglesia, debe ser capaz de respetarse a sí misma, con sus valores como seres humanos, como imagen de Dios que somos todos, pero entre la organización también algunos deben estar sometidos a otros, ¿no? Y la idea de sumisión es un tema que de pronto nos choca por la palabra, pero lo que está diciendo es respetar en sí una posición. No el que está encima no es alguien que debe aplastar o explotar al que está abajo, sino al contrario. Jesucristo enseñó que el que quiera ser más grande, hágase el más pequeño y sírvale a los demás. Entonces el que, por decirlo así, el que está en una posición de cabeza, en el sentido de autoridad, como Pablo lo está presentando, debe servir a los demás, debe ponerse al servicio de los demás. O sea, su labor no es explotar, su labor no es aplastar, su labor no es menospreciar, su labor no es que le sirvan, no, su labor es que le servir a los demás, ¿no? Debemos tomar en cuenta todo el contexto de autoridad al que la Escritura nos exhorta, ¿no? No podemos olvidar las palabras de Jesucristo, ¿no? ¿Quieres ser el primero? Bueno, hazte el más pequeño y sírvele a los demás. El sistema de orden en esta dinámica, en esta matemática de Dios es totalmente diferente a la de nosotros. En nosotros el que es superior, sobaja a los demás. No en nuestro ambiente cristiano, tiene que ser diferente, ¿no? Entonces Pablo aquí hace una aclaración en medio de su diálogo, versos 11 y 12. El uno y el otro vienen por sí, y dice, como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero en sí todo nos conecta hacia Dios, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, hay una igualdad, pero en esta igualdad, donde no hay uno y otro superior, hay también sumisión, una sumisión voluntaria, por decirlo así, ¿no? Verso 13 dice, juzgad vosotros mismos, hagan ustedes la evaluación. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces les pregunta a ellos, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Es propio? Y esto nos suena a nosotros bastante ajeno, porque tenemos una cultura totalmente diferente, ¿no? Debemos contemplar esto con el trasfondo cultural de la iglesia de aquel entonces. Dice, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, y de ahí hace esta aclaración. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, ¿no? Y entonces Pablo después viene a decir, nosotros no tenemos tal costumbre, ¿no? No podemos hacer a un lado estos comentarios que Pablo también está dando. Entonces es un asunto, pudiéramos decir, de costumbre, de cultura, donde está habiendo un conflicto ahora, ¿no? Entonces el asunto es cómo arreglamos nosotros ese conflicto, cómo arreglan ellos ese conflicto, ¿no? Verso 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces Pablo aquí está diciéndole, evalúen ustedes esto, y está hablándoles en su contexto histórico, en su contexto social. Evalúen ustedes esto, si es apropiado o no es apropiado. ¿Okay? Entonces esto nos empuja a nosotros en la aplicación para nuestra vida. ¿Cuáles son estas cosas que son apropiadas o que no son apropiadas de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar nosotros una aplicación para nuestros días el día de hoy, ¿no? Porque este asunto del pelo largo, el pelo corto en los hombres,
es un asunto cultural. ¿En qué momento nosotros podemos decir ese pelo largo de hombre ya está muy mal? O ese pelo largo o ese pelo corto de mujer ya es muy mal. ¿Cuál es la altura perfecta? ¿Cuál es la altura ideal? ¿Cuál es la altura correcta? Bueno, entonces tenemos que nosotros interpretarlo a la luz de nuestro contexto el día de hoy, ¿no? Pablo lo está haciendo a la luz de su contexto. Por eso les dice a ellos, ustedes evalúen si esto es apropiado o no es apropiado, ¿no? En el verso 14 dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La naturaleza misma, y este es un asunto de que esto es ya muy natural, esto está en la conciencia de todos nosotros, es una práctica que está arraigada ya en nosotros, ¿no? Esto es algo ya parte de nuestra sociedad. Entonces ahí nos da otros pequeños puntos para nosotros poder evaluar y poner en práctica los principios que está presentando aquí Pablo, ¿no? Y en el verso 16 dice que son costumbres, ¿no? Costumbres de aquel tiempo, ¿no? Entonces, pudiéramos nosotros sacar 3 pequeños principios aquí para nuestra forma en el momento de adoración, donde no cause daño, donde no cause deshonra, donde no cause rebeldía o algo hacia nuestros hermanos en la comunidad de fe, ¿no? Y es de que todo aquello que hagamos, asegurémonos de que es apropiado, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos saber nosotros si algo o no es apropiado? Bueno, es parte de nuestras costumbres, es parte de nuestras prácticas que nosotros ya traemos, ¿no? Y es parte también de las costumbres de nuestra área local, de nuestra área, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mujeres en los lugares donde la religión prominente es ser musulmán, ¿no? Entonces tú sabes que las mujeres vienen tapadas de la cabeza. Algunas vienen tapadas totalmente del rostro, otras vienen tapadas solamente de la cabeza, ¿no? Entonces culturalmente, si alguien se quita el velo, eso es una rebelión directa no solamente a la cultura, a las costumbres, sino también a sus prácticas religiosas, ¿no? Entonces, de este lado del planeta nosotros no lo vemos como gran problema porque no tenemos esa cultura ni tenemos esas costumbres religiosas, ¿no? Por eso debe esto ser interpretado a la luz del contexto social en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Histórico a la misma vez, ¿no? Así que hay cosas que otros debemos poner en práctica también ahí, ¿no? Te voy a leer algo que pudiera traernos una luz así bien clara que dice este comentario, ¿no? Diríamos que es una afirmación que nace del estudio de estos pasajes. Cualquier conducta, peculiaridad, forma de vestir o de llevar el pelo que sugiera que una persona es sexualmente infiel a su cónyuge, que es promiscua, que es homosexual o partidaria de alguna religión no cristiana o secta cultica o esotérica, es completamente inapropiada para los cristianos y especialmente en la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta sección que acabamos de leer? Bueno, esto aplica a nuestra forma, diríamos, de vestir, porque es lo que está tocando acá. El tema se tapa o no se tapa la cabeza. La mujer, porque está trayéndole deshonra al marido, a la misma vez está trayendo deshonra a toda la congregación. Entonces pudiéramos aplicarlo en nuestros días en cualquier conducta, ¿no? O nuestra forma de vestir, cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿no? Que pudiera sugerir que hay infidelidad, ¿no? Que pudiera sugerir que hay promiscuidad, ¿no? Hay culturas donde las mujeres no pueden enseñar los hombros porque eso quiere decir que hay promiscuidad, ¿no? Entonces debemos nosotros tomar en cuenta, si nosotros estamos también trabajando con misiones o misioneros, bueno, cuando van a estos países tienen que seguir esas reglas porque no pueden dar el anuncio equivocado, ¿no? Y eso es a lo que Pablo está llamando la atención aquí.
Los principios que nosotros podemos sacar para acá es de que nosotros como cristianos tenemos prohibido, y yo sé que de pronto esa palabra no te agrada, pero tenemos prohibido, ¿no? Cualquier conducta, cualquier forma de vestir, cualquier forma de llevar el pelo que pudiera sugerirle a otra persona que hay infidelidad, infidelidad al cónyuge, que hay promiscuidad, que incluso que hay homosexualidad. Recuerda, al hombre le está diciendo acá, dice en el verso 14, no se enseña, hablando de lo natural, lo común, no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, ¿no? Entonces, por eso este comentarista está diciendo aquí, de pronto el pelo muy largo pudiera sugerir homosexualidad, ¿no? Entonces, en esta cultura, ¿eso quiere decir o no quiere decir eso? ¿Ah? Pero ¿qué tal en la cultura de ellos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural e histórico también. Entonces, regresando otra vez al tema, ya para que agarrarlo completo. Como cristianos, pudiéramos decir que nosotros tenemos prohibido, es prohibido para nosotros por el bien de la iglesia y por el bien del nombre de Dios, por el bien de la honra hacia Dios, tener alguna conducta, alguna peculiaridad, o una forma de vestir o una manera de llevar el pelo que pudiera sugerir que una persona es sexualmente infiel a su cónyuge, que es promiscua, que es homosexual o que es partidaria de alguna religión no cristiana o alguna secta cultica, ¿no? De pronto hay una forma de vestir que usan especialmente algunos en alguna secta, alguna forma de vestir, alguna forma de llevar el pelo, algunas personas que están en algún grupo esotérico, qué sé yo, una religión que no es cristiana. Entonces debemos alejarnos de cualquier comparación que pudiéramos tener nosotros. Ahí entra, mis hermanos, la forma de vestir, ¿no? Se está enseñando mucho. ¿Para qué se quiere enseñar, no? Está la ropa muy pegada mostrando la forma del cuerpo. Bueno, esas cosas son las que entran aquí. ¿Qué es lo que está anunciando nuestra forma de vestir? Pudiéramos encerrarlo ahí. ¿Qué es lo que anuncia nuestra forma de vestir y nuestra forma de peinarnos? ¿Anuncia rebeldía? ¿Anuncia promiscuidad? ¿Anuncia, qué sé yo, rebelión? ¿Anuncia infidelidad? ¿Qué es lo que anuncia? Porque algo comunica la forma de vestir, ¿no? Así que debemos nosotros ser sabios, porque somos la iglesia de Cristo y representamos nosotros algo mucho más grande, así que mucho más grande que nosotros mismos. Amén. Espero que haya traído una luz en cuanto a este tema bastante oscuro y mal aplicado que hemos tenido nosotros a través de la historia de la iglesia, ¿no? No digo que la explicación que di haya sido completa y exacta, pero creo que podemos sacar lo mejor de todo esto. Muy bien, pasamos al siguiente tema que Pablo está tocando en esta carta también, ¿no? Abusos en la cena del Señor. Y este es otro tema interesante que a veces pasamos nosotros por alto, ¿no? Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces Pablo está diciendo, anteriormente les dijo, yo los alabo porque ustedes están obedeciendo en estas cosas que yo les digo. Pero aquí no les alabo, porque aquí el asunto es diferente, ¿no? El tema, yo creo que tiene mucho volumen esto, voy a bajarle un poquito. Dice, se pone una luz roja cuando el volumen está demasiado fuerte. Dicen, esto no los alabo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con el asunto de la cena del Señor? Tú sabes que tenemos dos sacramentos, o sea, dos cosas sagradas que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. La primera es el bautizo. Todo creyente tiene que bautizarse, ¿no? Y eso sucede una vez en la vida, ¿no? Algunos lo hacen para recordar memoria, algunos van de viaje a Israel y quieren bautizarse en el Jordán, ¿no? Dice el dicho, cada loco con su tema, pero la Escritura nos exhorta a hacerlo una vez, ¿no? Yo creo que el problema está en que pudieras creer tú de que si te bautizas en el Jordán, entonces realmente cuenta, ¿no? O eso te acerca más a Dios, o eso te hace más santo, o eso te hace más entregado, más fiel. Bueno,
Entonces ahí estaríamos en problema, ¿no? Pero tenemos que bautizarnos en la vida. Todo creyente tiene que bautizarse una vez, ¿no? Y la otra ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo es la Santa Cena, ¿no? Tenemos que congregarnos con el propósito de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y recordar que estamos metidos en un pacto con Él, ¿no? Recordar que somos su pueblo. Entonces aquí es donde hay un problema. La Santa Cena, la forma en que lo vas a escuchar en la historia también como la fiesta ágape o el ágape, es otra expresión que usa ese momento en la historia de la iglesia. Es cuando toda la congregación se reunía y compartía de todo lo que, alguna comida, como algunos hacemos en las iglesias, ¿no? Que llevamos para compartir y todos comemos allá juntos. Bueno, más o menos así es el asunto. El problema aquí es de que hay dos clases sociales bien marcadas. Están los ricos y están los pobres. En aquel entonces todavía no había un día feriado. Se trabajaban los 7 días de la semana. Entonces los pobres están bajo el régimen de los 7 días de trabajo. Así que en el momento que se hacía la fiesta ágape o la cena del Señor, algunos están trabajando porque tienen que trabajar, ¿no? Y hay otros que los más pudientes, la gente que tenía que tenía riqueza, bueno, esos no están trabajando, ellos estaban ahí con el tiempo accesible. Y aquí es donde está el conflicto en esta situación. Dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y estas son palabras bien fuertes, mis hermanos, en cuanto al propósito o el resultado de juntarnos. Dice, ustedes no se congregan para lo mejor, sino que se congregan para lo peor. Y está tocando el tema, mi hermano, este tema va en relación al anterior, de esta adoración pública, esta comunidad de fe que se reúne en un momento de adoración público. Este es el momento de la iglesia como le conocemos nosotros. Dice, no os congregáis para lo mejor, sino que os congregáis para lo peor. Dice, pues en primer lugar, dice Pablo, lo que ustedes hacen, cuando os reunís como iglesia, recuerda que la reunión no es una fiesta familiar, no, es una reunión como iglesia. Entonces aquí esto tiene un peso ya de carácter, de conducta, de relación, donde debe reinar el amor, la justicia, donde debe reinar la igualdad. ¿Por qué? Porque estamos como iglesia. Oigo que hay entre vosotros, dice Pablo, divisiones. ¿Okay? Y en parte lo creo. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? En la iglesia de los Corintios, en los primeros capítulos, ya hemos visto que las divisiones eran el pan de cada día, ¿no? Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, Pablo dice, bueno, he oído que en ustedes hay divisiones, pero saben, detrás de estas divisiones, esto es algo bueno. Dice, es preciso, es necesario que entre ustedes haya ese tipo de divisiones. ¿Por qué? Para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Entonces, en la división, en la disensión, sale a la luz también aquel que está y el que no está aprobado. Dice, cuando pues os reunís vosotros, dice el verso 20, cuando reunís vosotros, y mira lo que dice Pablo aquí, esto no es comer la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo no es comer la cena del Señor. Son palabras fuertes. Ustedes se sentaron a hacer una celebración sagrada, pero en realidad no están haciendo una celebración sagrada. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, dice, ¿no tenéis casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aquí están los que no tienen nada, ¿no? Están algunos que se embriagan, ¿ok? Se adelantan a su propia comida, a tomar su propia cena.
¿Recuerdas el propósito que había detrás de esto? Comunión, armonía. Al recordar un evento, dice, unos se adelantan, otros se embriagan, y entre todo esto menosprecian a la iglesia y avergüenzan a los que no tienen nada. Entonces, en este asunto de división está el grupo pudiente y el grupo trabajador, ¿no? Y vamos a hacer la cena del Señor, nuestra fiesta ágape. Ok, vamos a traer todos algo para compartir. Bueno, ¿quiénes eran los primeros que estaban ahí en las cenas? Y seguramente eran en sus casas, porque son las casas grandes, las casas de los pudientes. Bueno, seguramente estaban ahí los de la misma casta social, los del mismo grupo social o político o qué sé yo, porque eran pudientes económicamente, ¿no? Entonces ellos se juntaban y ¿qué hacen con la comida? Bueno, pues se sientan a comer, como que era un trae y come, y se olvidaba que era la cena del Señor, ¿no? No era la cena tuya, era la cena del Señor. Terminan embriagados, o eso quiere decir de que el vino que se usaba era vino fermentado, no como algunos dicen de que no, el vino no era fermentado. Bueno, si se embriagaba quiere decir que el vino estaba fermentado, ¿no? Entonces pasan las horas y entonces aquellos salen del trabajo y los pobres y regresan y van ahora a la cena del Señor. Pero cuando llegan ya la casa está llena, a algunos les toca sentarse en el patio, estar afuera. Van a compartir de lo poco que ellos tienen, no van a poder comer de lo que los otros compartieron porque ya se acabó. No hay una comparación entonces en el tipo de comidas que unos y otros van a comer, ¿no? Y entonces ahí es donde Pablo está diciendo, esto que ustedes están haciendo, esto no está honrando a Dios. Detrás de todo lo que hagamos, mis hermanos, nuestra responsabilidad es honrar a Dios. Honrar a Dios, buscar la honra y la gloria del Señor, ¿no? Entonces ellos están haciendo estas prácticas que eran muy comunes en su cultura, ¿no? Eran unas prácticas, pero ahora estamos hablando de la cena del Señor. Por eso Pablo dice, yo no les puedo alabar en esto, porque ustedes se adelantan a comer, se emborrachan y vienen aquellos a la cena del Señor, a un momento sagrado, y lo que encuentran son borrachos y lo que encuentran son sobras de comida. Y no es un momento para compartir. ¿Qué tipo de celebración o fiesta es esta? Dice Pablo, esto lo que trae es menosprecio a la iglesia de Dios, y le recuerda de quién es la iglesia. Y también avergüenzan a los que no tienen nada. Aquel que llegó no tenía nada, pero es cristiano. Tiene una fe, es creyente, pero no tiene que compartir. ¿Qué pasa con este? No puede... si todos llevan la comida y se comen su propia comida, ¿no? Al menos esta idea también me parece que hay cuando dice Pablo. Dice, cuando reunís vosotros, esto no es la cena del Señor, verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, ¿no? Como que si algunos llevaran algo y se sentaron y se comieron eso que llevaron. ¿Y qué pasó con los que no llevan nada? Porque no pueden. Ahí es donde está el tremendo conflicto que está viendo Pablo aquí, ¿no? Es una reunión egoísta, es una reunión enfocada en sí mismos y no es una reunión enfocada en honrar a Dios. Recuerda que hay que honrar a Dios y a la misma vez honrar al prójimo, y al honrar al prójimo estamos honrando a Dios. Dice verso 23, y aquí Pablo está diciendo, dando la institución de la cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, y mira esto que trae Pablo aquí, la noche que fue entregado, está dando un contexto para la Santa Cena. ¿De qué trata la Santa Cena? Está hablando y apuntando a la muerte de Cristo. ¿A qué apunta la Santa Cena? Entonces, totalmente han olvidado el concepto de la Santa Cena, aquellos que se adelantaban y se embriagaban. Perdieron el contexto totalmente. Dice, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed,
este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El contexto de la Santa Cena es un contexto de sacrificio de Cristo en la cruz. Y de ahí dice Pablo, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, y esto es interesante, Pablo menciona aquí, tomó la copa. No dice tomó el vino, sino que tomó la copa. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a la copa de la ira de Dios. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Estamos hablando de muerte, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de la ira de Dios. Cristo bebió la ira de Dios. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, fue la oración de Jesucristo. ¿De qué copa hablaba? De la copa de la ira de Dios. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lo que hacemos, dice Pablo, es en memoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Memoria de qué? Memoria de su sacrificio. Memoria de su muerte, memoria de que derramó su sangre, memoria de que fue por nosotros que fue partida ese cuerpo y derramada esa sangre, pero que ahora nos permite entrar en un pacto con Dios. La Santa Cena es un contexto de sacrificio en la cruz, pero es un contexto de pacto nuevo también. Así pues, dice, todas las veces que comieres el pan y bebieres la copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis. Está hablando de muerte, ¿no? Hasta que Él venga, ¿no? Y la promesa de que Cristo va a regresar. Pero también nos da la duración de esta celebración. ¿Cuándo la tenemos que hacer? La tenemos que hacer hasta que Él venga. Tenemos que estar repitiendo. Nosotros la hacemos una vez al mes. Hay algunas iglesias que lo hacen cada 8 días. Hay otras que lo hacen una vez al año. Lo que importa es que se haga. No hay una fecha exacta cuando debe hacerse. No hay una constancia exacta con la que debe hacerse. El anuncio es háganlo, ¿no? Dice, todas las veces que comieren el pan y bebieren la copa, la muerte del Señor anuncia. Se está anunciando que Cristo murió, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él regrese, ¿no? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Y ahora Pablo está diciendo, ok, entonces ya que tenemos más claro el concepto del por qué nuestra celebración de la Santa Cena o nuestro recordatorio de la Santa Cena, bueno, ahora que lo hagamos tenemos que hacerlo de la forma correcta. Una forma indigna es no ser conscientes de lo sagrado y de lo que se está recordando, trayendo a memoria. No podemos pisotear eso. Dice, cualquiera que tome la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que aquel que es culpable deberá tener un castigo. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Antes de tomar la Santa Cena, Pablo recomienda un análisis interno para no tomar indignamente la copa del Señor, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa, dice Pablo, verso 20, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, no está entendiendo esto y al contrario está cometiendo pecado, lo que está comiendo es juicio y está bebiendo juicio para sí. Hay disciplina de parte del Señor en esto entonces. Por lo cual dice hay muchos enfermos y debilitados. Entonces Pablo dice entre ustedes hay enfermos, están débiles y muchos duermen. Esta idea es de que murieron ya. Algunos se enfermaron, otros se han debilitado y otros están muertos. Y Pablo interpreta esa situación a que han tomado la cena del Señor de una forma indigna. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si nosotros somos conscientes de esta verdad y nosotros somos responsables y nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos, entonces digo, espera, si tomo la Santa Cena con este pecado encima, estoy haciéndolo indignamente. Si la voy a comer con el afán de
de sentirme superior a los demás, si voy a comer la Santa Cena con esta idea de que soy mejor que otros, soy más santo, estoy más entregado, yo sí soy cristiano, no sé cómo es tu cristianismo, ahí estoy creando una división. Y Pablo dice, ahí estás tomando indignamente la cena del Señor. Así que nos exhorta a hacer un análisis interno. Y ya que nos analizamos nosotros internamente y descubrimos el pecado, ¿qué hay que hacer? Pedimos perdón a Dios. Si hemos cometido un pecado contra alguien, pues vamos con ese alguien y le pedimos perdón y tratamos de arreglar las cosas. Pero eso no quiere decir de que yo tengo un pecado, entonces no voy a tomar la Santa Cena porque no quiero tomarlo indignamente, pero no te arrepientes de tu pecado y sigues en tu pecado. Esa es hipocresía, esa es una falsa humildad, esa no es verdad, ¿no? Entonces el asunto es, si sabes que hay un pecado, te arrepientes y arreglas el asunto y tomas la Santa Cena, participas. ¿Por qué? Porque es necesario participar, porque es una ordenanza de Dios. No puedes tú hacer a un lado la ordenanza de Dios con una falsa e hipócrita humildad. Dice, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces viene la disciplina del Señor. La disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que nos enderecemos. Es el propósito de la disciplina. Verso 33. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué dice? Esperaos unos a otros. Están adelantando, ¿verdad? Si alguno tiene hambre, pues mejor coma en su casa, para que no venga a hacer tremendo show aquí, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces Pablo tiene la esperanza de llegar a Corinto. Muy bien, vamos a tener unas preguntas aquí también, espero que sean de beneficio. Vamos a quitar esto. Preguntas de discusión. Recuerda, tenemos unas preguntas para que después de este estudio tú te sientes, respondas, dialogues con alguien ahí que tienes a tu lado, quizá con los hermanos en la congregación, qué sé yo. Poder continuar el diálogo en este estudio que estamos teniendo, ¿no? La primera pregunta, mi hermano, ¿cuáles son las señales públicas y culturales que demuestran honra y respeto en el ámbito religioso y matrimonial? ¿Cuáles son esas señas públicas y culturales, ¿no?, que le demuestran al mundo que hay honra y que hay respeto en este ámbito religioso, pero también en el ámbito matrimonial? ¿Recuerdas el tema aquí del taparse la cabeza? ¿Eso era deshonra o era honra? Bueno, en ese contexto. Otra pregunta, ¿de qué manera podemos fomentar un ambiente de respeto mutuo y reconocimiento del orden divino en nuestra iglesia sin caer en actitudes de discriminación o desvalorización de ningún género, ¿no? ¿De qué manera podemos fomentar un ambiente de respeto mutuo, reconociendo también este orden divino en la iglesia, pero no caer en el extremo de la discriminación o la desvalorización de ningunos? Otra pregunta, ¿qué problemas específicos estaba abordando Pablo con relación a la cena del Señor? ¿Y de qué manera podemos aplicar su enseñanza a las situaciones similares en nuestras propias comunidades religiosas? El problema que estaba viendo Pablo ahí en la Santa Cena, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar la enseñanza a las situaciones similares en nuestras propias comunidades religiosas, ¿no? Así que espero que haya sido de bendición este estudio, las preguntas que te ayuden a seguir dialogando el tema que estamos tocando, que estamos abordando. Así que nos despedimos. Te pido que cierres ahí tus ojos, inclines tu rostro y nos encomendamos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias una vez más porque nos has permitido acercarnos a tu palabra y sacar principios para nuestra vida espiritual. ¿Cómo debemos conducirnos para nuestra vida espiritual? ¿Cómo debemos conducirnos nosotros en esta vida que debe honrar tu nombre a toda costa? Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu cuidado. Y sigue hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, te lo pedimos, que no se detenga tu generosidad
al anunciarnos las verdades que necesitamos escuchar. Y ayúdanos a ser obedientes, a someternos a tu voluntad. Bendice a cada uno de los que están viendo y oyendo este mensaje. Sus dudas, sus preocupaciones, sus necesidades, todo suple, Señor. Pon tu mano en sus cuerpos si están enfermos y trae libertad a aquellos que todavía no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estaremos viendo pronto. Recuerda, estamos los miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Y deja tus comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún tema que te gustaría que tocáramos. Bueno, sería buena idea y también lo podemos ir incluyendo acá en estos estudios que estamos teniendo, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.